La sociología es la comprensión disciplinada de la sociedad. Se interesa por las acciones de los hombres inmersos en un medio social y su objetivo es comprender y explicar científicamente la realidad social, que se define a partir de la existencia de múltiples sujetos relacionados mediante procesos de interacción. La sociología es multiparadigmática, por lo tanto no existe una única teoría. La teoría positivista utiliza el modelo de las ciencias naturales, hace una observación externa de los hechos, utiliza métodos comparativos, hace uso de técnicas cuantitativas, ya que intenta cuantificar una determinada realidad, se encuentra más relacionada con la dimensión objetiva de la realidad social. La teoría interpretativa utiliza el modelo de las ciencias sociales, hace una observación interna de los hechos, utiliza métodos comparativos, funcionales e históricos, hace uso de técnicas cualitativas, se encuentra más relacionada con la dimensión subjetiva de la realidad social. La teoría crítica puede concebirse como una ciencia social en la que se integran las diferentes perspectivas para lograr un conocimiento totalizador. La realidad social es intersubjetiva, ya que está definida por la existencia de múltiples seres humanos relacionados entre sí, mediante procesos de interacción social. Esto constituye un sistema en el que las personas que participan son considerados actores sociales. La realidad social posee dos dimensiones. Dimensión objetiva, hace una interpretación de los hechos en sí mismos, independientemente del sujeto. Dimensión subjetiva, considera la interpretación que el sujeto tiene sobre los hechos. La realidad social se plantea en agrupamientos, sociedades, comunidades, estratos, y la realidad social se desenvuelve en un marco de referencia sociocultural, normas, valores, instituciones. Interrogantes básicos. ¿Qué mantiene unida a la sociedad? Desde una perspectiva funcional es la interacción de partes complementarias, la familia, el gobierno, negocios, que desempeñan funciones diferentes y evolucionan de tal forma que trabajan de forma integrada. Desde una perspectiva estructural es el ejercicio de poder por quienes controlan la mayor parte de los recursos y dictan las normas que configuran a la sociedad, permitiéndoles obtener ventajas a su beneficio, el principal factor que mantiene la estructura y orden social. Aquí aparece el conflicto en la realidad social, donde algunos grupos luchan por ganar participación. ¿Cuál es la relación entre el individuo y la sociedad? Desde una perspectiva estructural, las formas de organización, los gustos y preferencias de las personas son productos de fuerzas sociales estructurales, externas a la persona, más permanentes y difíciles de cambiar individualmente. Desde una perspectiva de acción son las acciones individuales las que van creando indicadores sociales que constituyen la sociedad. Cultura es un todo complejo que contiene los conocimientos, ideas, normas, moral, derecho y toda capacidad y habilidad que adquiere la persona en cuanto es miembro de la sociedad. Asimismo, es el marco en el que las acciones de la persona se van realizando, tanto a nivel microsociológico como a nivel macrosociológico. La cultura es dinámica, ya que surge del intercambio de lo que es la estructura y la acción. Es la acción de las personas que pueden ir produciendo, modificando ciertos cambios culturales. Como características, es aprendida, es acumulativa, es integrativa, es significativa y es satisfactoria. Componentes de la cultura. Normas, aquellos mandatos que se establecen en una sociedad, están relacionados con los valores. Usos, aquellas prácticas convencionales aprobadas pero no obligatorias. Costumbre, aquellas prácticas, creencias, actividades que forman parte de la tradición de una comunidad o sociedad y se encuentran fuertemente relacionadas con su identidad, carácter único e historia, obligan más que los usos.
Leyes, aquellas reglas impuestas por quienes ejercen el poder político y su obligatoriedad se encuentra garantizada por el Estado, jueces, policía. Contenidos de conciencia adquiridos mediante la socialización. Ideas, conocimientos y creencias que tratan de aclarar la realidad del mundo y de la propia naturaleza. Hay conocimientos que pueden someterse a pruebas empíricas, como los científicos, y hay otros que no, como las creencias, prejuicios, etc. Conocimientos constituyen el cuerpo de información o explicaciones acerca de hechos o procedimientos que las personas acumulan con el tiempo y les facilita dominar o transformar el medio natural. Valores son los criterios que definen aquello que es bueno o que es malo, son los patrones e ideales con los cuales se definen los fines, seleccionan los actos y se realizan juicios acerca de sí mismo y de los demás. Formas de transmisión de los significados compartidos. Los signos, elementos que están en representación de algo. Las señales indican o recuerdan algo. Los símbolos, más complejos y forman parte central del sistema de comunicación, que es, en general, la cultura. El lenguaje, sistema de símbolos con reglas sobre la forma en que ellos deben ser enlazados para poder transmitir significados complejos, ya sea verbal o escrito. Permite conservar significados y experiencias y pasar esta herencia a otras generaciones. Es un marcador social. Cultura dominante. Patrones culturales que son sostenidos por grupos que tienen la capacidad de imponer sus propias condiciones al resto. Subcultura, grupos subordinados minoritarios que rechazan algunos elementos culturales, donde su perspectiva y estilo de vida de las personas difieren de la cultura dominante. Su aparición queda establecida por la existencia de símbolos compartidos. Desde una perspectiva funcional, la cultura dominante permite la integración de las distintas subculturas que existen en una sociedad. Desde una perspectiva de poder, la cultura dominante es un conjunto de ideas y valores que los grupos con posibilidad de ejercer dominación tratan de imponer sobre los grupos subordinados, generando una tensión de corriente oculta que se hace más fuerte cuando se desarrollan contraculturas. Contraculturas son los valores, tendencias y formas sociales que chocan con lo establecido dentro de una sociedad. Etnocentrismo es ver e interpretar el comportamiento de otros a través de nuestros propios filtros de cultura. Todos somos etnocéntricos, es una consecuencia normal de crecer en esta sociedad. Es importante ser flexibles cuando interactuamos con otros. Existe el etnocentrismo flexible, significa aprender a ver el mundo desde otras perspectivas, y el inflexible, la inhabilidad de ir más allá de nuestros propios filtros culturales. Estereotipos son actitudes, creencias, opiniones generalizadas sobre gente que pertenece a culturas diferentes de la nuestra. La gente se forma estereotipos de su propio grupo, tanto como de otros, y estos pueden ser positivos o negativos, apoyados en informaciones certeras o totalmente falsas. Son difíciles de cambiar una vez adquiridos. Como guías nos dan una idea, impresiones, imágenes de la persona, y al conocerlas se pueden desechar o reforzar. Prejuicio se refiere a la tendencia a prejuzgar. Gente con prejuicios piensa acerca de otros solamente en términos de sus estereotipos. Los prejuicios pueden tener dos componentes, uno cognitivo, pensamientos, y otro afectivo, sentimientos. Discriminación es el trato injusto de otros con base en la pertenencia a un grupo. La diferencia entre prejuicio y discriminación es la diferencia entre pensar, sentir prejuicio y actuar discriminación sobre otro. La discriminación siempre es negativa y cuando ocurre a nivel grupo u organizacional se conoce como ismos, sexismo, clasismo, racismo o discriminación institucional. Cultura organizacional. Cada organización está insertada en un contexto sociocultural específico, que influye en la dinámica cultural interior que la caracteriza. El enfoque institucional, la cultura organizacional se forma sobre la influencia dominante de los valores, actitudes y modos de hacer vinculados por los fundadores. Perspectiva interpretativa insiste sobre la importancia del proceso de socialización de tipo secundaria que los empleados de las organizaciones.
implica una interiorización de los valores dominantes de la subcultura organizativa y un aprendizaje de los roles prescritos. Es importante encontrar en las organizaciones una cultura dominante y subculturas. Y es importante que exista una cultura dominante para que exista una interpretación uniforme de la conducta considerada como aceptable o no aceptable. Tiene dos dimensiones, la realidad objetiva, hechos u objetos observables, tal como el historial de la empresa, diseños de instalaciones, enseñanzas impartidas, y desde la realidad subjetiva, percepciones acerca de la realidad de los integrantes de la organización, tal como en qué se cree, cómo se hacen las cosas, cómo se piensa en la organización. Características que revelan la esencia de la cultura organizacional. Identidad de sus miembros. Es el grado en que los trabajadores se identifican con la organización como un todo y no solo como su tipo de trabajo. Énfasis en el grupo. Las actividades de trabajo se organizan en relación a grupos y no personas. Enfoque hacia las personas. Las decisiones de la administración toman en consideración las repercusiones que los resultados tendrán en los miembros de la organización. La integración de unidades se instruye que las unidades de la organización trabajen de manera coordinada e independiente. El control establece el uso de reglas, procesos y supervisión para el control de la conducta de los individuos. Tolerancia al riesgo es el grado en que se le permite a los empleados para que sean innovadores, arriesgados y agresivos. Los criterios para recompensar. Cómo se distribuyen las recompensas, tal como el aumento de sueldos y ascensos de acuerdo con el rendimiento del empleado. El perfil hacia los fines o medios. En qué forma la administración obtiene una visión de los resultados o metas y no hacia las técnicas o procesos usados para alcanzarlos. Y el enfoque hacia un sistema abierto. El grado en que la organización controla y contesta a los cambios externos.